muchísimas gracias por venir a esta presentación de mi libro, Filosofía para Directivos. Voy a presentar a mi presentadora y mi socia, Simona Volonteri, que también le agradezco mucho que haya, digamos, cogido el guante y estar presente aquí. Bueno, ¿qué decir sobre ella? Pues la verdad es que una persona que tiene una trayectoria profesional muy interesante, digamos, como empresaria, como emprendedora, como directiva y sobre todo en el ámbito de, digamos, servicios para recursos humanos y también coaching, que es coaching certificada, con una larga experiencia, y además nos hemos unido en una empresa que se llama Rock Teams para también proveer servicios, digamos, del mismo tipo de coaching y para recursos humanos, también aprovechando algunas de los sistemas, de los métodos de este libro que presentamos hoy y también de otro que salió hace un año, que iba sobre pensamiento crítico y que de alguna manera pues vienen a ser complementarios. Adelante. ¿Me tengo que levantar? No hace falta. Bueno, buenas tardes, gracias a todos, etcétera, ya lo he dicho ahí todo. Bueno, ¿qué decir? Vamos a presentar un poco su nombre del Renacimiento. Es filósofo. ¿Tan viejo que es? Parece más joven de lo que es. Es hombre del Renacimiento porque es doctor en filosofía, está formado en el SADE, en gestión empresarial, tiene una carrera larga en empresa privada, también como gestor de transformación digital. Ahora me parece que también en inteligencia artificial, va por ahí el tema, por lo que tengo entendido, y ha sido profesor de ciencia política también en la Universidad de Barcelona. Yo estoy, bueno, encantada de estar con él en esta sociedad, Rock Teams, Consulting. Nos ocupamos de desarrollar equipos de una manera alternativa, dándole un valor añadido en cuanto a pensamiento crítico y a través de esta metodología de filosofía que él ha desarrollado también. Junto con mi experiencia de equipos y en empresas, pues ahora pues recogeremos todas estas herramientas para quien quiera probarlas, ¿no? Poco más. Empezamos para que la gente luego nos tenga que invitarnos. No me acuerdo de ninguna pregunta, Reyes. Empecemos por el principio, de cómo salió. Sí. Un poco de broma. Bueno, sí, que Simona no se acuerde de algo, lo planifica todo. Bueno, en fin. Oye, más que nada, yo no lo sé esto, ¿eh? ¿Cómo surgió la idea de este libro? Sí, pues es interesante poder explicar esto porque así como el libro anterior, ¿no?, que también con la misma editorial, Lite Editorial, del Grupo Almanzara, pues es un proyecto que yo les presenté, que, digamos, cuyo contenido pues viene de muchos años de mi blog personal, ¿no?, y de ideas que he ido desarrollando allí, digamos, en mi sistema de pensamiento crítico. Pues este libro, digamos, es más una apuesta del editor, del dueño, digamos, de la editorial, que es Manuel Pimentel, que es una persona bastante conocida, ¿no? Fue ministro con Aznar y dimitió, ¿no?, con cual le honra bastante. Y también ha sido, pues, bueno, es de hecho el número 1 de Baker McKenzie en España, y bueno, también tiene un programa muy conocido en televisión española de arqueología, que se llama Arqueomanía. Entonces él me dijo, oye, pero tú que eres filósofo y que estás en el mundo de la empresa y esto no es tan normal, ¿por qué no haces un libro de filosofía para directivos? Porque todo el mundo me dice en las empresas que eso es lo que quieren, ¿no? Quieren algo un poco que les rete, ¿no? Porque ya todos tenemos MBAs y cursos especializados de todo tipo y falta un poco pues esa guinda, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso es lo que hice, presenté, digamos, varias propuestas. Y al final pues hubo una que les gustó tanto que yo digo, oye, ¿habéis decidido algo? Ah, no, sí. En el comité editorial ya se aprobó y tal, pues ya te enviaremos el contrato. Bueno, pues decidme algo, ¿no? Bueno, pues eso es un poco la motivación, digamos. No digo que sea un libro de encargo, porque todo lo que hay dentro son ideas propias, ideas
que también se han madurado con el tiempo, simplemente he tenido la oportunidad de explicarlo. Y creo que es un libro pues, que es bastante, que desafía un poco lo que la gente piensa sobre la filosofía, desmitifica mucho esa cosa tan complicada que todo el mundo piensa y propone, digamos, una manera práctica, ¿no?, para desarrollarnos con filosofía. Bueno, hay una frase que he visto que comentas mucho en las redes. Yo te sigo en las redes por si publicas algo de mí que no es cierto. Entonces, esta frase es, y veo que ha tenido mucho éxito. La filosofía no sirve para nada, por lo tanto sirve para todo. ¿Qué es esto? Sí, uno de los eslóganes digamos, del libro y también de lo que propongo es que la filosofía es para todos y es para todo, ¿vale? La primera cosa sería explicar por qué es para todos. Bueno, una nota un poco de por qué sale esto, ¿no? Es decir, la gente normalmente tiene esa idea de la filosofía, una cosa complicada, académica, etcétera, los textos súper difíciles, aunque interesantes, ¿no?, y la gente se quiere meter. Bueno, todo eso pasa por una cuestión histórica, ¿no?, por una cuestión que más o menos sobre el siglo XVII, digamos, en el desarrollo de las universidades, pues al final se crea la Facultad de Filosofía, como hay pues otras facultades, ¿no?, digamos, de Derecho, por ejemplo, y entonces la filosofía queda encerrada en su propia facultad, obviamente sin salidas profesionales más que ser profesores de filosofía. Es decir, que las facultades de filosofía forman alumnos que serán profesores en esa academia y desde entonces, pues básicamente es un mundo bastante cerrado. Un poco menos los que son profesores de instituto, que al tener que lidiar con la gente joven, pues tienen que buscar maneras de explicar la filosofía un poco más asequibles. Pero eso es lo que ha hecho que sea una cosa tan profesional, ¿no?, que es, bueno, no puedes competir con un campeón de maratón, necesitas un entrenamiento y mucho tiempo y dedicación y ganas, ¿no? Y esto es lo que ha pasado, digamos, y por eso la gente tiene esa idea, digamos, equivocada de la filosofía. Y lo que hay que decir de esto es que no siempre fue así, porque los filósofos en la antigüedad a veces tenían varios oficios y escribían filosofía o enseñaban filosofía. Obviamente la enseñanza siempre ha ido muy ligada, como es una disciplina del saber. Y también recientemente podemos ver que hay licenciados en filosofía que son famosos empresarios o famosos CEOs, etcétera, ¿no? Con lo cual, digamos, ese filósofo académico, esa persona experta que nadie le puede toser porque sabe tantísimo, es un producto absolutamente artificial e históricamente determinado, ¿no? Y entonces mi libro intenta luchar contra eso y decir, no, la filosofía es para todos, digamos, es para cualquier cosa, ¿no? Es decir, ¿por qué es para cualquier cosa? Bueno, eso dicen, no, la filosofía no sirve para nada. Bueno, no sirve para nada porque sirve para todo, porque no tiene un objeto de conocimiento, ¿no? Cuando hablamos de psicología, pues el objeto de conocimiento es la mente humana, ¿no? Por ejemplo, la filosofía no tiene un objeto. Podríamos decir que tiene un sujeto, ¿no?, que eres tú, ¿no?, que es uno mismo, ¿no?, que al final es esa reflexión y el diálogo con los demás que hace avanzar, digamos, las teorías, ¿no?, por decirlo. Por eso insisto en eso de que la filosofía es para todo y para todos. Hay en este libro una observación que es donde empieza luego nuestra relación entre filosofía y el mundo de la empresa, ¿no? Tú dices que estás convencido que es una habilidad, es una de las soft skills, ¿no?, una habilidad blanda, necesaria. ¿En qué sentido? Bueno, primero de todo, habría que explicar, bueno, lo que nos dicen siempre cuando alguien empieza filosofía, dicen, bueno, pues la palabra filosofía quiere decir el amor al saber, ¿no?, o amor a la sabiduría, pero bueno, mejor dejarlo en amor al saber, ¿no? Y eso todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Es decir, que hay una voluntad de saber, hay una
ganas de aprendizaje, hay una búsqueda de la verdad, ¿no? Todo eso es importante para la filosofía, define a la filosofía, ¿no? Pero ¿qué pasa con el amor? Es decir, ¿qué quiere decir amor, ¿no? Eso también es igualmente importante y muchas veces no se habla tanto de esto. Pues el amor es el deseo, es la pasión, es una elección, es una acción, ¿no? Y eso nos hace entender que la filosofía tiene, por una parte, la voluntad del saber, pero también la voluntad del poder, el poder del saber. Y esas dos fuerzas, el poder y el saber, son fuerzas que se dan en el mundo de la empresa. ¿Por qué? Porque normalmente en las empresas la gestión de una empresa, la eficiencia, es el tema del poder, cómo se gestiona el poder. Y a veces pues el poder, pues también hay abuso de poder, ¿no? Y entonces, como las empresas están muy centradas en el poder, pues lo que podemos decir es que tienen una deuda con el saber. No con el saber como conocimiento, sino como la capacidad de saber hacer cosas, ¿no? Y entonces es por eso que la filosofía es importante, ¿no? Porque esa deuda de saber se arregla con una inversión en saber, como es, por ejemplo, la filosofía, ¿no? Entonces, claro, Simona me ha dicho, bueno, esto de las capacidades filosóficas, ¿no? Es decir, lógicamente la empresa, sus líderes, sus directivos, cualquier persona que tenga responsabilidad, lo que le recomendamos es que sepa filosofar. Claro, esto suena un poco a charlatanería, ¿no? Decir tonterías, hablar sobre cosas que no tienen ninguna utilidad. No, todo lo contrario. Para que nos entiendan, por ejemplo, expertos en, por ejemplo, recursos humanos, hablamos de competencias filosóficas, como habilidades blandas. ¿Y qué son las competencias filosóficas? Pues son, por ejemplo, pues el razonamiento, la capacidad de visión o perspectiva, la ética, la capacidad de diálogo, la estrategia. Todo eso son cosas que la filosofía trabaja de una manera muy especial y que, digamos, todas las empresas o todos los directivos que trabajen esas capacidades van a conseguir un tipo de liderazgo ciertamente diferente de lo habitual, porque es un liderazgo sabio, ¿no? Digamos, temperado, que busca ese equilibrio en la empresa entre el saber y el poder, porque obviamente el poder también es necesario, pero las dos cosas tienen que ir acompasadas, ¿no? Entonces entiendo que se hace sumamente necesario desde tu punto de vista que un hombre de empresa, un directivo, sepa filosofar, ¿no? Sí. También por un tema ético, para discernir y etcétera, etcétera. Bueno, este propósito me acuerdo ahora de un empresario que seguro que conocéis todos, se llama Brunello Cucinelli, es un diseñador y grandísimo empresario italiano, excelencia, con creces. Viene aquí un paso de gracia, no cobro comisión, ¿eh? Pero este hombre es fantástico porque es doctor en filosofía, experto en filosofía, en arte, y ha centrado su negocio en producir todo en Italia, en no salir del país, y en crear una comunidad de bienestar en la Umbria. Él está localizado en la Umbria. Entonces, toda esta cultura, ha escrito libros de capitalismo humanístico, exacto, de este tipo, y se ha hecho famoso también porque ha buscado el bienestar de la gente. Pues esto es para decir que efectivamente el tema de la filosofía ya se está utilizando en las empresas, ¿no? O sea, no es un bla bla bla, sino es la gente excelente ya utiliza esta manera de gestionar equipos, de gestionar empresas, ¿no? Y es un gran líder, claro, a un montón de premios quisiera por algo. Pero me gustaría, ¿veis?, que entremos un poco más en el tema práctico de este nexo entre filosofía y liderazgo. Tú hablas en el libro de 10 principios, ¿no? Filosóficos aplicados. ¿Se puede explicar un poco mejor? Porque lo he leído un poco rápido porque sabía que lo ibas a explicar. Bueno, el ejemplo que has puesto es muy bueno. Digamos, como este hombre, pues hay muchas personas
que no han seguido, como decíamos antes, esa vía académica y han ido al mundo de la empresa o a otros mundos, digamos, organizacionales, donde han desarrollado ideas muy interesantes o prácticas muy interesantes, ¿no? Por eso se ve muy claramente el valor, digamos, que puede aportar la filosofía de una manera muy práctica en el mundo de las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero por ejemplo el CEO fundador, bueno, ahora ya no es CEO, pero bueno, lo fue durante muchos años, de LinkedIn, pues Reid Hoffman, pues también es licenciado en filosofía, o Peter Thiel, que es de alguna manera el fundador de PayPal, ¿no? Entonces hay mucha gente que, bueno, y por ejemplo Peter sí que ha escrito libros, ¿no? Es decir, que digamos así como otros no, pero lo importante es que han aportado cosas a las empresas. Pero en Silicon Valley, por ejemplo, pues se ha hablado mucho de este tema y algunos han buscado esa figura que le han llamado el Chief Philosophical Officer, ¿no? Como diciendo, también durante muchos años se ha buscado el Chief Digital Officer, ¿no? Como diciendo, vamos a poner ahí el sabio que sabe el tema y todo arreglado. No, esto no funciona ni para el tema digital ni para la filosofía. Y de hecho, por ejemplo, Google, que fichó a alguno de estos, también lo tuvo que al final acabar echando. Claro, te van a arruinar la empresa. Es decir, un filósofo puro, desde luego, no creo que esté preparado para esto. Lo que hay que hacer es lo contrario, es preparar a los líderes, a los directivos, para que utilicen la filosofía no como conocimiento, sino como método, como filosofar, como esas capacidades, digamos, que decimos, filosóficas, para, digamos, gestionar la empresa. Es decir, no que haya uno, que haya muchos, digamos, con esas capacidades capaces de entender cómo desarrollar, digamos, la empresa con esas facultades, ¿no? Y entonces, para ello, para facilitar este aprendizaje, en mi libro pues hablo de los 10 principios de la filosofía o de la filosofía ejecutiva, ¿no? De la que tiene que servir a los ejecutivos, ¿no? Y es como decir, pues, como los 10 niveles, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, el primero es el socratismo, ¿no? El socratismo, pues obviamente hace referencia a Sócrates, pero no quiere decir que sea exactamente el pensamiento de Sócrates. Quiere decir un primer nivel en el que probablemente todos entenderemos perfectamente, que es esa capacidad de dialogar, ¿no? Como por ejemplo tiene el coaching, ¿no? El coaching, pues de alguna manera facilita a que las personas descubran, desarrollen, digamos, sus objetivos, se les ayude, digamos, a conseguirlos, etcétera, ¿no? A través de un diálogo táctico que ayuda, digamos, a que la gente se dé cuenta de las cosas, ¿no? Bueno, eso de alguna manera parte de la mayéutica socrática, es algo que mucha gente, digamos, conoce y lo hace de una manera u otra, ¿no? Con los hijos, por ejemplo. Entonces, digamos, ese es un nivel que todo el mundo, pues más o menos puede tener. Pero claro, ¿de cuándo estamos hablando? Pues de Sócrates del siglo IV, V antes de Cristo. Bueno, pues hasta llegar al presente la filosofía ha hecho muchas cosas interesantes, ¿no? Entonces, por eso hay 10 principios que más o menos son diversas corrientes o autores, digamos, con ideas muy básicas que de alguna manera se tienen que tener presentes para desarrollar esas capacidades filosóficas, ¿no? Por ejemplo, la segunda sería el platonismo, que básicamente pues es Platón, ¿no? Su capacidad de ir más allá de las apariencias, ¿no? Y esto nos lo explica con ese mito de la caverna y tal, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos cómo va evolucionando, digamos, esa capacidad, digamos, de la filosofía de entender el mundo, y eso es el entrenamiento, una parte del entrenamiento que necesitamos para desarrollar esas capacidades filosóficas. Yo creo que las personas en general, ahora igual me lo digo y vale solo para mí, pero cuando oí hablar de filosofar aplicado a la empresa, le chirría porque piensa, a ver, es que ¿cuándo para el proceso de filosofar, no? Quiero decir, filosofar es entrar, visto de fuera, en un proceso de un océano de palabras en el cual te pones a nadar y nunca llegas a la costa, probablemente. ¿Cuándo llega el momento de que, o cómo lo hacemos, o cómo podríamos hacer esto de ir cerrando, de darle un objetivo concreto, ¿no?
Bueno, insisto que de lo que se trata no es de saber filosofía o historia de la filosofía o los textos de la filosofía, ¿no? No se trata de esto, no se trata de esos conocimientos, se trata de un saber hacer, de una actividad. Y por lo tanto, filosofar es desarrollar, insisto, esas competencias, digamos, filosóficas. Por lo tanto, la responsabilidad de no arruinar a la empresa es del directivo, ¿vale? Es decir, él es el que tiene que ver, digamos, hasta dónde utiliza esas capacidades, ¿no? No es de la filosofía porque no es un conocimiento, digamos, que se tiene que aplicar. Es un desarrollo, digamos, de habilidades blandas, como puede ser la capacidad de relacionarse con los demás, de motivar a los demás, etcétera, que uno tiene que saber cuándo utilizarla, cómo utilizarla, con quién utilizarla, ¿no? Y en esto, digamos, pasa igual con la filosofía, ¿no? Entonces, en esa medida, digamos, de que los directivos lo entiendan, lo utilicen y lo sepan, pues irá bien, ¿no? Pero también hay un capítulo en el que también explico con mucha claridad que la filosofía es una droga dura, ¿eh? Es decir, como todas las medicinas, su abuso crea problemas. Y esto no me lo he inventado yo, esto Platón ya hablaba de fármacon, que es de alguna manera que la filosofía era, o también otros han hablado de la consolación de la filosofía, ¿no? De la cura filosófica, ¿no? Por lo tanto, hay una tradición muy clara en considerar a la filosofía como una medicina, pero es eso. Ojo, porque al ser una cosa que critica, que sobre todo desmonta fundamentos, dogmas que existen, eso crea susceptibilidades y puede crear problemas, con lo cual el líder tiene que saber, digamos, utilizarlo de una manera correcta, sobre todo saber convencer, saber seducir, saber cómo utilizarlo, pero de alguna manera, ojo, que la filosofía, cuando se sabe utilizar, es una arma muy potente. Yo, por poner un ejemplo personal, yo cuando iba a la facultad y hacía cursos de doctorado, éramos 10 desgraciados allí, cada mes le tocaba a uno pues presentar una tesis corta de 10 páginas o 20 y aquello era un festival, o sea, la gente salía llorando porque sin utilizar, digamos, argumentos a la persona dominen, las críticas eran muy duras. Pero eso no es malo, si se entiende ese juego, porque por eso la filosofía permite, digamos, poner luces largas, ¿no?, en sitios donde no se ve nada. Pero ya digo que hay que manejarlo con mucho cuidado. Supongo que, perdón, aquí la ética tiene mucho que ver, ¿no? Claro. No podemos dejar de comentar al menos un poco el tema de la ética relacionada a la filosofía en empresa. Por supuesto. La ética, a diferencia de la moral, digamos, la ética es algo positivo. Es una cosa que se crea, que se construye, que es racional. Y para un directivo hoy en día es fundamental, por ejemplo, en tiempos de inteligencia artificial, donde normalmente las empresas pues cogen comités éticos, ¿no?, cogen personas expertas para plantearse dilemas tales como en la industria del automóvil, si hay un coche autónomo, tengo que atropellar a una abuela o una chica joven, ¿qué tiene que hacer el coche?, ¿no? Entonces, digamos que ese tipo de debates, ese tipo de cosas, el directivo de hoy en día tiene que conocerlas. No podemos llamar siempre a unos expertos para todo. Es decir, estos son cosas centrales en el debate. Entonces, no solo controlar ese debate ético, sino, aparte, también ser ético, ¿no? Por supuesto, ¿no? No ser una persona corrupta y todo eso, pero también en ese sentido de que hay que saber cómo aplicar la ética, ¿no? La inteligencia artificial es un gran desafío y es muy importante, digamos, que los directivos tengan esto de serie. Por lo cual vuelve a salir otra vez el concepto, el saber y el poder, ¿no? El equilibrio Se utiliza el saber de una manera equilibrada respecto al poder, si no es un momento, ¿no? Subirse a... Sí, bueno. Plataforma. Esa es una de las ideas centrales del libro, el equilibrio, el liderazgo que se propone, digamos, basado en los principios de la filosofía, en las competencias filosóficas,
nos tiene que llevar, digamos, a ese liderazgo sabio que es capaz de temperar, de equilibrar la parte del saber con la parte del poder. Hay que ejecutar cosas, pero hay que hacerlas con conciencia y con inteligencia, ¿no? Ahora tenemos una herramienta más para trabajar con nuestros equipos, ¿no? Como decía antes Raes, tenemos esta consultora donde ahora vamos a incorporar estas herramientas de trabajo para equipos y para desarrollar también el liderazgo de los ejecutivos en la toma de decisiones a través del pensamiento crítico y del trabajo y el pensamiento y el saber, etcétera, etcétera. O sea que todo al final es conseguir llegar a una toma de decisiones que esté alineada con todo lo que he dicho, pero que llegue a objetivos de empresa, ¿no? O sea, al final es también conseguir objetivos del equipo, objetivos de la empresa, pero de una manera diferente de pensar. ¿Hay algún valiente que nos ha pedido ya probar la metodología? Bueno, nosotros os animamos, que ya que estáis aquí, pues si os interesa también lo podríamos hablar en feliz comité, ¿no? Sí, déjame comentar que digamos lo que está en mis libros, ¿no? Y que también trabajamos es, por una parte, un sistema de pensamiento crítico que sirve para tomar decisiones, para transformar marcos mentales, para la gestión del cambio más acelerada, más eficaz, y también pues el tema de la filosofía, digamos, de este enfoque de competencias filosóficas, que es, por una parte, un enfoque personal, no puede ser de otra manera, es un trabajo que hay que hacer individualmente, pero que también hay que hacer en grupo, ¿no? Porque el debate, digamos, el contrastar las cosas es también igualmente importante, ¿no? Por lo tanto, aquí se dan las dos cosas, ¿no? Temas de equipos y temas ejecutivos. Correcto. Bueno, no sé si hay alguien que, ya que hemos pegado un rollo increíble, y alguien quiere interrumpir haciendo una pregunta, aunque sea sencilla, ¿eh? Quizás no es sencilla que la complicada, pero igual que si no la entendemos. ¿Rosalía? No sé si hay alguien que preguntar algo, alguna curiosidad. Sí. Sí, yo creo que tienes toda la razón, ¿no? Y es interesante hablar de esto, ¿no? No solo en el mundo de la empresa, sino también a nivel individual, pues hay mucha gente que tiene curiosidad por la filosofía y probablemente, ya que, aunque no sea verdad, todo el mundo piensa que todos los conocimientos están en Google y todos están ahí asequibles. Por lo tanto, todos estos temas inspiracionales, ¿no? Un poco, digamos, más especulativos, pues nos interesan más, ¿no? Ya que estamos más tranquilos con el tema de conocimiento. En cambio, la filosofía pues requiere meditación, requiere reflexión, requiere su tiempo, requiere dejarla digerir, ¿no? Y que, digamos, el subconsciente haga su trabajo. Pero también te digo una cosa, casi todo lo que está de moda es estoicismo, epicureísmo, cinismo, que al final son escuelas socráticas. Es que no salimos del diálogo socrático y todo esto, lo cual se entiende y está muy bien, ¿eh? Y de hecho en la Feria del Libro de Madrid escuchaba gente joven hablando pues de las meditaciones de Marco Aurelio, o sea, esto es magnífico. Pero podemos empezar a ir más allá, ¿no? Eso de los principios que digo yo, ¿no? Veamos a Aristóteles, ¿no? Un poco más tochino, pero nos aportan muchas cosas interesantes, ¿no? Y la filosofía contemporánea, ¿no? También, ¿no? Entonces, vale la pena aventurarse a otras cosas, ¿no? Pero entiendo que, y lo digo en el libro, pues si tienes un mentor, un tutor, un guía, pues siempre será más fácil para moverte en esa selva, ¿no? Porque no todo es fácil. Pero bueno, hay que perderle el miedo.
Bueno, hola, Brais. Hola. Yo venía para aquí con la intención de, claro, obviamente, el contenido, parte del libro. Mi hijo me ha preguntado si realmente me había leído el libro. Y pues no, me gusta el efecto sorpresa y realmente espero tenerla. Bueno, acaba de salir, o sea, no hace mucho. Bueno, me había comprado, ¿no? ¿Ya? No está en internet. Mi pregunta es si la implementación de lo que tú has denominado filosofar, ¿no? Como skill, como soft skill, como habéis definido como soft skill, implementado de forma sistémica en las empresas, ¿cómo se puede compaginar para al final obtener una empresa éticamente responsable? Cuando sabemos que tenemos que compaginar el hecho de la maximización del beneficio, que es el objetivo último de cualquier emprendeduría, cualquier empresa, con la de una empresa cada vez más responsable éticamente, ¿no? Yo creo que, sobre todo los jóvenes, creemos que debe ser el futuro de todas las organizaciones. ¿Cómo esto puede ayudar a obtener ese resultado final? Que sea capaz de equilibrar, casi de forma homeostática, las dos cosas. Un equilibrio perfecto, obtención de máximo beneficio y además una consideración social de la empresa como lo que está comprometida realmente con. ¿En qué puede ayudar? ¿Cómo lo puede? Sí, muy buena pregunta. Está en medio de, digamos, del debate. Perdón. Lo primero que puedo decirte es, como tú dices, el mundo ha cambiado. Los jóvenes han cambiado, el mercado, ¿no? En definitiva, el mercado son personas y estas personas tienen otros valores y exigen esos valores. Entonces, hay empresas que ya es una obligación, tienen que pensar en ser empresas sociales, socialmente responsables, éticas, aportar algo a la sociedad y no solo beneficio para los accionistas, ¿no? Pero al final es una opción de los accionistas. Si no quieren, pues no. Otra cosa es, digamos, mi opinión personal al respecto, ¿no? O la tuya, ¿no? Digamos que pensamos que sí, que hay que... El mejor negocio del mundo, ¿verdad?, es hacer el bien. Eso, sin duda. Entonces, ¿qué aporta la filosofía en todo esto? Pues yo creo que mucho, ¿no? Digamos, en el sentido de, primero de todo, como he dicho, la ética es un fundamento completamente, digamos, dentro de todo este adquisición de competencias. Y luego también la capacidad de, como decía, una de estas capacidades es la visión, ¿no? La visión es la perspectiva. Pero la visión no es esas 3 rayas que se ponen en un plan estratégico y ya está. No, la visión es esa capacidad de ver las cosas 360, desde muchas perspectivas diferentes. Por lo tanto, desde la perspectiva del mercado, de la perspectiva de futuro, de cómo nos verán los clientes en el futuro, de qué pasa si hacemos las cosas irresponsablemente y contaminamos o lo que sea la cuestión, ¿no? Yo creo que, digamos, la filosofía ayuda en toda esa reflexión y a veces ese cortoplacismo, pues al final luego también tendrá un impacto económico y financiero, ¿no? Y por lo tanto vale la pena pues tenerlo en cuenta al principio y a lo mejor pues no ganar tanto dinero, pero a lo mejor tener un proyecto más a largo plazo. Y yo creo que sí, que en eso ayuda bastante esas capacidades filosóficas, pero al final, como siempre, los dueños del dinero son los que deciden. Bueno, por eso se hablaba de ética antes, ¿no? La filosofía no lo resuelve todo. O sea, dejas el mundo de mala filosofía, mal vamos. Bueno, es como este hombre que has citado, ¿no? que habla del capitalismo humanista, que también, bueno, no es el único, ¿verdad?, de un capitalismo entre comillas, porque el capitalismo pues es un sistema que existe, no es que lo ha inventado alguien o que los empresarios, ¿no?, hacen que esto funcione, ¿no? Digamos, es una manera de relación social. Y por lo tanto, pues ya son muchas empresas que se plantean ese tema de cómo se genera valor, y a lo mejor la única manera de generar valor no es, digamos, puramente financieramente, ¿no? Y además con nuevas tecnologías, como es, por ejemplo, blockchain, el Bitcoin, digamos, la tecnología que está detrás del Bitcoin, nos permite intercambiar valor de maneras muy diferentes, digamos, con actores sociales de manera bastante diferente a como lo hace la economía, digamos, estándar, ¿no? Y
¿no? Que se llama tokenización y todo esto. Bueno, no sé hasta qué punto estáis familiarizados con esto, pero desde mi punto de vista es una de las grandes esperanzas a nivel de desarrollo social y bueno, tiene bastante que ver en la filosofía, lo cito también en mi libro. Yo quería comentar que el libro no es un mero bla bla bla, sino hay unos ejercicios estupendos para aprender a filosofar. Pues si no, yo no hubiera querido presentarlo, porque sabéis que al final tengo que ver un resultado de algún tipo. Y aquí vais a poner unos ejercicios interesantísimos en cada capítulo, como está, ¿no? Más o menos estructurado, más o menos, en los cuales marcan unas pautas para pues, desarrollar esa capacidad, ¿no? Está muy bien porque se entiende al final lo que hay que hacer a nivel práctico para aprender a filosofar, ¿no? Sí, esos son más que ejercicios, pues bueno, son invitaciones, ¿no? Muy diferentes, ¿no? A reflexionar, pues, hacer cosas que un poco pues te resulte, digamos, puedas ver de una manera más inmediata lo que se ha explicado en el capítulo. Y luego también hay un capítulo dedicado a lo que es, bueno, cómo entrenar todo esto, ¿no? Si tienes, obviamente, un profesor, un mentor o una guía, pues mucho mejor, desde luego. Pero, bueno, al final todo esto se practica con la reflexión, escribiendo, hablando, dialogando, disputando con otros, escribiendo también esas disputas, digamos, y en cómo se hacen estos ejercicios, ¿no? A veces pues buscando conclusiones, sin buscar conclusiones, etcétera, pues eso te da ese bagaje que al final luego, digamos, tú por tú mismo, digamos, tendrás introyectado en ti, pues cómo hacer estas cosas, ¿no? Cómo utilizar estas capacidades en tu propio favor, porque de eso se trata, y no se trata de ser sabio por ser sabio, ¿no? O de ser filósofo para chafarles la boca a los demás, sino se trata de utilizarlo en nuestro favor, en las cosas que necesitamos, en las cosas prácticas. Hay que perder el miedo, ¿no? La palabra miedo no puede existir en este entrenamiento, si no nos bloqueamos. Hay otro capítulo que también está dedicado un poco, pues bueno, a lo mejor eso puede ser algo para algunos de mis compañeros de filosofía, seguro que me tirarían tomates hoy, pero yo creo que perderle el miedo quiere decir, pues a lo mejor no ser tan riguroso con algunas cosas, ¿no? Y por lo tanto, pues hay que leer filosofía si te gusta, si te interesa, y cuando no, pues dejarlo y pues, no sé, ir de lo fácil a lo difícil. Es decir, hay muchas estrategias para hacer la filosofía mucho más llevadera y son igualmente válidas. No tenemos que creer a nadie que no, hay que estudiar desde Platón hasta Heidegger o Derrida, quien sea, uno por uno y textos difíciles, no. Incluso los ensayos son cajas de herramientas. A veces tampoco hace falta leerlos todos, incluso en mi libro podéis leer los capítulos que os apetezca. Y esto es así, es una caja de herramientas que os tiene que ser útil a vosotros. Vosotros leéis para vosotros, no para los demás. Por eso, ese tipo de salirse de las normas, ¿no? Hay que empezar un libro y acabarlo y a lo mejor atragantarte con él. No te gusta, no te aporta nada, ves a otra cosa. A lo mejor luego volverás, porque habrás entendido algunas cosas que necesitabas saber antes, ¿no? Por eso doy algunas recomendaciones de estas un poco bestias, pero que son para eso, para no perderle el miedo, para acercarse a los textos de una manera que a veces tampoco hace falta entenderlo todo. ¿Vosotros creéis que los filósofos entienden todo lo que dicen? Ni hablar, ¿no? Por lo tanto, pues vosotros tampoco. Es decir, puedes dejar cosas en suspensión que a lo mejor más tarde entenderás. Esto es totalmente legítimo. Se me han acabado las ideas. Empecemos a filosofar porque ya no sé qué preguntar. ¿Sí hay más preguntas? Sí. No sé si hay más preguntas. Sí, si no, ahora a las 8 concluimos para que los que quieran comprar el libro, que al final es el objetivo de esta charla, y firmarlo, por supuesto. Ricardo. Gracias, David y Simona, porque a mí me parece el título ya muy sugerente, ¿no? Para filosofía, para directivos, estudiar economía, siempre he pensado que la persona tiene que estar en el centro de todo, como organismo vivo que es una empresa. Si la persona está
motivada y se puede pues, desarrollar plenamente en el trabajo, pues la persona va a ir mejor. Y para eso me parece muy útil la filosofía, siempre y cuando supongo que esté orientado al bien y realmente entiendo que son los directivos los primeros que tienen que estar convencidos de querer adoptar estas filosofías como instrumentos para transformar la propia organización para el bien, no para utilizar a los propios trabajadores, sino para que respetar al otro, o sea, siempre la persona en el centro, ¿no? Entonces me parece muy interesante, sobre todo, pues supongo que enfocado a ser auténticos, ¿no? A que pues en la vida solo tienes una vida y que tienes que hacer las cosas bien, ¿no? Que luego si no, pues dejas un rastro pues que ahí va rastreando, ¿no? Entonces, pues gracias por esta propuesta que nos das, ¿no? Gracias a ti. Sí, solo decir una cosa, lo que tú dices lo decía también Sócrates, ¿no? Es decir, que si uno no hace el bien es por ignorancia, y si lo piensas al final es verdad, o sea, por muy malo que sea alguien, al final es que no ha entendido de qué va esto o lo beneficioso que es hacer el bien, ¿no? Y por supuesto has hablado de esta perspectiva de, digamos, de las personas, del talento, etcétera, etcétera, en las empresas, que obviamente eso es esa parte de, digamos, del filosofar, ¿no? Es decir, que obviamente eso tiene que ver directamente con el desarrollo de las personas, ¿no? A ver, yo no tengo formación filosófica, pero me encontré con Sócrates leyendo un libro desde el asesinato de Sócrates, una novela, sí. Y claro, como desconocedora de la filosofía, porque a veces algunos, como has dicho, me parecían locos, las ideas locuras, de los que no tienen sentido, a veces cuando ves cosas de estas. Pero claro, mi sorpresa y mi pregunta es, ¿por qué Sócrates? Yo descubrí en el libro que Sócrates se le considera el padre del humanismo. Y al final, un poco por lo que decía Marta, claro, Sócrates encontró el bicoca, he visto la luz, la persona es el centro, ha descubierto algo del ser humano, porque claro, Sócrates, a mí me sorprende, Sócrates del siglo IV antes de Cristo, ¿no? Y que ahora en tu libro, ver la portada de Sócrates, yo me dedico a la construcción, hemos hecho un edificio, que es un edificio de economía circular, y le hemos puesto edificios Sócrates, porque allí vivimos los valores para trabajar en común, o sea, vivimos valores como la transparencia, el respeto, todo eso, ¿no? Pero claro, en absoluto enfocado sobre filosofía no tenía ni idea, pero sí un poco la voluntad esta de poner a la persona en el centro, ¿no? Pero mi interrogante es, ¿por qué Sócrates, un hombre que vivió 400 años antes de Cristo y que fue un loco en su tiempo y que le invitaron a que se matara por valores como la honestidad o la justicia, ¿no? Tú que tienes conocimiento filosófico de por qué. Si tienes, no sé si se puede responder esto. Bueno, ¿por qué qué? Digamos. ¿Por qué vuelve a aparecer Sócrates? Vale, sí. Bueno, os explico una historia muy curiosa, brevemente. Si no fuera por Aristóteles, no conoceríamos ni a Platón ni a Sócrates. Aristóteles, como he dicho, los filósofos se dedicaban a muchas cosas. Aristóteles fue el coach, si queremos, de Alejandro Magno, digamos el mentor de Alejandro Magno. Y sabéis que Alejandro Magno creó esta ciudad que se llama Alejandría, donde había una maravillosa biblioteca. Bueno, pues Aristóteles mandó a esa biblioteca los pergaminos, digamos, los manuscritos de Platón, donde obviamente están los diálogos, donde se recogen digamos, testimonios de Sócrates. No es el único, Platón, hay otros, pero digamos que de alguna manera todo eso, digamos, fue, digamos, archivado en esa. Luego Alejandría, como sabéis, se quemó, pero esos manuscritos fueron trasladados entonces a Italia, digamos, se salvaron, ¿no? Es decir, que ha habido ahí un cúmulo de casualidades, digamos, que ha hecho que al final Sócrates existe para nosotros y es como el origen de todo, y es un personaje emblemático, ¿no? Digamos, donde también
siempre se habla de la muerte de la filosofía, ¿no? Pues bueno, la primero que sale ya lo intentan matar, ¿no? Y lo mataron, ¿no? Fue él, sobre todo, que se dejó matar, ¿no? Porque tuvo la oportunidad de salvarse, pero, digamos, fiel a su rigor, ¿no? Y a su coherencia y digamos, a la justicia y todo esto, pues decidió, digamos, comerse el marrón, ¿no? Como decimos hoy en día, ¿no? Y es que Sócrates, lo bueno que tiene, o lo admirable, es que, bueno, era un charlatán, parecía un sofista, pero no lo era. Hablaba, se iba a la plaza pública, hablaba con todo el mundo, y lo que hacía, de alguna manera, era enseñarles a todos que en realidad no sabían tanto como ellos pensaban, ¿no? Su diálogo táctico, lo primero que se dedicaba era a destruir, digamos, esa vanidad que tenían y hacerles ver que, hablando de la belleza o de cualquier otra cosa, no tenían ni idea, ¿no? Y entonces a partir de ahí el diálogo florecía y tal. Y como he dicho, ese es el principio para todos, ¿no? Todos somos un poco Sócrates, todos hablamos, todos dialogamos tácticamente, ¿no? Queremos sacar cosas buenas de la gente, ¿no? Entonces yo creo que por eso, por su imagen personal, ¿no? Su personaje, y por esa cosa que tenemos todos tan cercana como es el diálogo, pues Sócrates sigue siendo pues un mito, ¿no? Un referente. No sé si me he explicado. Es una opción, ¿no? Bueno, pues si no hay... Sí. Claro. No, dispara. Bueno, gracias. Bueno, para mí la filosofía no es tan extraña, porque siempre que veo a algunos que se han especializado en un tema, termina siendo tipo PhD, que significa Philosophy Doctor, Sí. lo que sea. Entonces entiendo yo que la filosofía lo que hace, aparte de ser el análisis del pensamiento, es regresarnos al origen, ¿no? El por qué pensamos o por qué decidimos ciertas cosas. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que este libro, si está escrito como dice, nos puede ayudar muchísimo a los que estamos pues, a la cabeza de una empresa para entender a nuestros empleados, para entender a nuestra organización, a nuestro equipo, saber por qué toman ciertas decisiones y nosotros decidir en consecuencia, ¿no? Porque la ética es muy relativa, la perspectiva de la ética, si no se puede saber filosofar, pero creo yo que en ese sentido, no sé si voy por ahí y he entendido bien tu postura, ¿sí? Sí. Bueno, ese era mi comentario nada más. Sí, déjame decirte un comentario, más que está perfecto lo que has dicho, sobre el tema de la filosofía, que antes decía, ¿no? Que está encerrada en una facultad. Yo creo que lo que va a pasar, lo que está pasando, lo que debería ser, y que algún día también fue, es que la filosofía esté dentro de las demás facultades, ¿no? Digamos, en las escuelas de negocio, en arquitectura, ¿sabes?, de maneras diferentes, pero que haya un departamento de filosofía y que se enseñe y que se debata y tal. Yo creo que eso es lo mejor que puede pasar, ¿no? Que desaparezca la facultad de filosofía. Bueno, o dejemos un instituto de filosofía para gente, digamos así, muy especializada, que bueno, tampoco pasa nada, pero que lo importante sería que pasara eso. Y de hecho, cuando nacieron las universidades en el siglo XI-XII en Europa, hubo una enorme polémica sobre el aristotelismo, que era toda la filosofía, vamos a decir, casi de aquel tiempo, para que se enseñara en las facultades, ¿no? Entonces, como se vivía en un mundo católico, pues había, digamos, esta fuerza de que sí, de que no, y al final se consiguió que Aristóteles se enseñara en las universidades. Pero se enseñaba en el trivium y en el quadrivium, que eran las asignaturas de entonces, y eso quería decir que un teólogo, es decir, un tío especializado, digamos, en la doctrina católica, tenía que conocer a Aristóteles. Y por lo tanto eso, no os lo imagináis, cambió la historia occidental completamente. Y por eso salió, bueno, tenemos ciencia y otras, digamos, corrientes de pensamiento no hicieron ciencia. Y de hecho, por ejemplo, en el judaísmo y también digamos, en la tradición musulmana, donde Aristóteles no era fundamental, ¿no? Averroes, etcétera, se prohibió a Aristóteles y bueno, pues han tenido un camino diferente, ¿no? Entonces yo creo que uno de los logros fue ese, de que Aristóteles enseñaba, todo el mundo tenía que pasar por ahí,
pero luego en el siglo XVII pues ya se encerró la filosofía y entonces por eso la gente pues le cae mal la filosofía y lo entiendo perfectamente, pero vamos a arreglarlo. Bueno. Hay que vaciar un poco el vaso, ¿no? Si lo dejamos lleno, no hay manera de filosofar. Bueno, pues concluimos. ¿Cómo concluimos? No sé, no me ocurre nada. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir, por asistir, por aguantarnos. Gracias a Simona por presentarme, por no hacerme... Este proyecto nuevo, yo la verdad que estoy encantada porque cada 6 meses saca un libro. Pues ya digo, bueno, al menos si me salen proyectos voy a presentar sus libros y me lo conocen. Bueno, pues muchas gracias. Aquí, si queréis comprar el libro, pues os atenderán, os darán también un punto de lectura de regalo y también, si queréis, pues lo